Así es, Alejo. Hoy hablaremos de la candidiasis bucal oral, una infección bucal muy común, pero muchas veces ignorada. Para detectarla, ¿cómo se previene? Nos acompaña la doctora Michelle Ramírez. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Katy. Como siempre es un gusto poder estar en la revista y como usted mencionó, hizo una introducción muy buena en la cual aborda de que candidiasis es un término que muchas veces lo desconocemos, por ello hemos decidido abordarlo en este momento. La candidiasis por lo general, o mejor dicho, es conocida porque su factor predisponente es el hecho de un hongo que se llama Candida albicans. Es decir, pueden haber más hongos porque, como bien sabemos, en nuestra boca existen microorganismos como las bacterias, los hongos, etcétera. Pero la candidiasis es la que va a propiciar este tipo de proceso que se va a dar en boca. Ahora, las personas que están más propensas a sufrir candidiasis son, por lo general, los bebés, personas de la tercera edad o bien adultos o jóvenes que pueden tener un sistema inmune un poco más débil en comparación a otros. Entonces, esto crea que el hongo se propicie para perfectamente poder expandirse, ¿ya? Porque realmente nosotros en nuestro organismo, tanto en lo que es la boca como en otras partes, vamos a tener microorganismos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que ver los factores predisponentes, por ejemplo, la higiene, si el paciente anda también alguna prótesis que no esté bien adaptada o bien si es una prótesis removible y no se la está quitando por las noches para poder asearla adecuadamente, para que sus encías pueda limpiarlas adecuadamente. Entonces, todo esto son factores predisponentes. Aparte de esto, por ejemplo, personas que padezcan de enfermedades inmunológicas o personas que tengan enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que no están controladas y aparte de esto no llevan una dieta balanceada, baja no solo en azúcares, porque a veces hablamos solo del azúcar, sino el hecho de los carbohidratos. Mucho aquí consumimos carbohidratos, y digo hasta consumimos porque me incluyo, yo trato de disminuirlo. Lo mismo ocurre con los pacientes, estamos consumiendo muchos azúcares, carbohidratos, esto en compañía de que si padecemos de alguna enfermedad crónica y aparte de esto puede estar relacionado también con fármacos, es decir, aquellos pacientes que de manera crónico nos referimos cuando ya usted lleva más de 6 meses tomando un fármaco. Esto ya es un paciente, es un tratamiento crónico que está teniendo. Entonces, usted está propenso porque su sistema inmunológico puede perfectamente propiciar la proliferación del hongo Candida albicans. Recordamos a nuestros amigos televidentes a sintonizarnos también a través de la página en Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua si usted quiere realizar su comentario y que la doctora le esté aclarando alguna duda. Doctora, una pregunta, ¿podría el estrés desarrollar también la candidiasis oral? Ok, en este caso el estrés, como en todas las enfermedades, juega un papel fundamental como por el hecho de que podría, ya estando la cándida, que sea más fácil su proliferación. Ya digo proliferación porque, por ejemplo, puede comenzar como se veía en imágenes, a veces en la lengua, en el revestimiento superior de la lengua, como una mancha blanca, ¿verdad? Algo característico de la candidiasis es que, por ejemplo, nosotros podemos venir con una gasita y le hacemos de esta manera sobre la superficie donde está y ella por lo general como que se desprende. Tiene un aspecto característico y mucho se le llama en el internet, si uno lo lee y todo eso, como requesón o leche cortada, le dicen ya, porque uno viene, hace esto y se desprende. Esa es una característica que muchas veces nos ayuda, ya porque se tiene que complementar también con el proceso, con la historia clínica, ver el tipo de paciente que tenemos, a veces con exámenes complementarios para poder llegar a un diagnóstico. Pero esa característica es propicia de la candidiasis. ¿Por qué? Porque existen otros procesos que pueden haber en boca, ya sean lesiones como las que podemos ver en pantalla, que tal vez no es candidiasis, puede estar relacionada con otro tipo de enfermedad. Entonces, eso, como le comentaba, es bien característico, ¿verdad? Que pasamos una gasita y ella se desprende. No es la única manera, es decir, hay candidiasis que pueden ser eritematosas. Por ejemplo, la eritematosa es que puede ser una zona rojiza e incluso con bordes que pueden ser sangrantes. Y tal vez no vamos a tener eso blanquecino, como en otros casos, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, si hablamos de las personas más predisponentes, al inicio yo les decía un poquito en el caso de los bebés aunque no tienen estrés, ¿verdad? Para responder un poquito más también la pregunta, en ellos se desarrolla. Porque aquí hemos hecho mucho énfasis en la higiene en bebés. Aquí como podemos ver esa imagen, el bebecito cómo lo va a desarrollar. Recordemos de que ellos son personas que apenas están comenzando a adaptarse a su medio externo, porque estaban dentro de la mamá, donde tenían, se supone, la protección, ¿verdad? Al salir y encontrarse con tantos microorganismos a los cuales no estaban acostumbrados dentro de ellos, si se le da algún tipo de alimento que no debe de darse antes de los 6 meses, entonces están más propensos. Por eso es que hay que higienizar la boca de los niños. ¿Cómo? Bueno, con gasitas. Y digo esto porque a veces es bien increíble que a veces decimos, pero es que los bebés no tienen dientes, entonces no vamos a limpiar la boca. Aunque ellos no tengan dientes y aunque solamente es leche materna la que se le esté dando, inmediatamente la mamá tiene que limpiar su boquita con un trapito, con un pañuelito alrededor de su dedo, lo coloca, puede estar humedecido, ya sea con un poquito de agüita caliente, ¿verdad? Y pasarlo por todo el revestimiento de su boca. Esto va a hacer que todos los restos de la misma leche también podamos retirarlo. Recordemos siempre que a los niños menores de 2 años no se les tiene que dar azúcar. Doctora, la inflamación que provoca la candidiasis hace dolor en la garganta. ¿Cómo diferenciarlo a otros dolores y si esto quita también el sabor de las comidas? Muy buena pregunta, de hecho. Mire, normalmente comienza, como decía, con lesiones que pueden estar en lengua, en los carrillos, que es como la parte interna de los cachetitos, ¿verdad? Pero cuando no es tratada o el paciente tiene ese sistema inmune deficiente, por poner un ejemplo bien básico, un paciente con una diabetes o con un VIH, por ejemplo, lamentablemente estos pacientes, cuando veamos, se va a proliferar más rápido y llega a la parte del esófago. Entonces, esas lesiones, al no poder ser tratadas, son muy molestas o dolorosas para el paciente, que es en esta zona de acá, es decir, comienza en boca, pero se puede ir diseminando. E incluso hay literaturas que nos habla que puede continuar por todo el tracto digestivo y llegar también a afectar a otro órgano, lo cual ya estamos viendo de que no es solamente un problema local, ¿verdad? Sino es un problema a nivel general, donde el paciente se va a ver afectado, como usted mencionaba, porque claro, al haber lesiones en esta zona de acá, ya uno dice, no, ya no voy a comer, o buscan como alimentos más suaves, líquidos, ¿verdad? Un poco fríos, para que cuando pase no moleste, por ejemplo. Entre otras cosas. Y por ejemplo, es un proceso que, como es un hongo, se podría transmitir perfectamente, por ejemplo, de la mamá hacia el bebé y viceversa, porque también el bebecito, al desarrollar candidiasis y tener que estar con este contacto con la mamá, ¿verdad? Existe la posibilidad de que se lo transmita la candidiasis en el seno materno. ¿Ya? Y obviamente todo está conectado, la mamá también podría tenerlo, lo cual se vuelve una cadena porque mamá tiene contacto con papá, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que es importante que conozcan que existe este tipo de hongo, que hay lesiones blanquecinas que pueden tener en boca. No estoy generalizando de que todas las lesiones van a ser candidiasis, pero que existe la posibilidad en que si usted lo detecta, entonces debe de acudir. Otra manera importante de detectarlo es el hecho de que, por ejemplo, como mencioné anteriormente, si andamos una prótesis, ya sea un paciente joven, porque ahora también se está viendo que hay pacientes jóvenes que utilizan, o adultos, usted cuando quita su prótesis y mira que en esa prótesis ya hay como parchecitos blancos, o tiene que levantarse y revisarse su boca y ver que no hayan parchecitos debajo de la prótesis, pero si en caso que hayan, es importante que acuda, porque también hay tratamiento, ¿ya? Entonces hay tratamientos que el paciente puede llevarlo. Por lo general, si no es necesario ser tan invasivo, podemos comenzar con tratamientos locales, algún enjuague, alguna gel, hay otros antifúngicos en este caso, porque estamos hablando de un hongo, que se le puede enviar al paciente y ver, ¿verdad?, si con esto mejora. Claro está, en el caso de que la prótesis esté contaminada y que ya no se puede, entonces tendríamos que cambiarla. Pero es mejor hacer esto a esperar que, como hablábamos, ¿verdad?, se expanda hasta otras partes y sea mucho más molesto, doloroso, e incluso se crea una resistencia para poder eliminarlo. Doctora,
Entonces, es importante, si la persona tiene esta infección, el contacto con la saliva es malo. Y también el uso de los trastes, los mismos trastes en el hogar. Bueno, lo más correcto siempre es que tengamos nuestros propios utensilios, ¿verdad? Por higiene, yo creo que a nivel de que, a raíz, perdón, de COVID y todo, aprendimos mucho, principalmente en los hogares, de que cada quien debe de tener, aunque por ejemplo podemos ser mi mamá y yo, por ejemplo, mi esposo y yo, etcétera, cada quien debería de tener sus utensilios, su cuchara, su tenedor, su vaso, etcétera. Porque si bien es cierto, incluso siendo pacientes sanos, podríamos ser afectados por otras personas y viceversa, el que lo padece, transmitirlo, ¿verdad? Esto incluso entra en juego con la cuestión de los cepillos de dientes, ya, porque a veces uno acostumbra dejar todos los cepillos juntos, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso depende, uno tiene que valorar la situación de su hogar y ver si es conveniente o no hacerlo, ¿verdad? Porque incluso si hay padres de familia viéndolos, tienen que ponerse a pensar, ya uno como adulto puede tener algún microorganismo, algún hongo, etcétera, que tal vez no se le quiere transmitir a los más chiquititos del hogar. Entonces es importante hasta para ellos dejarle por aparte su cepillito, su pasta dental, su utensilio, para que esto no vaya a afectarlo. Cabe señalar también de que, por ejemplo, existen otras partes del organismo que pueden tener este hongo y, como le decía, pues él se desarrolla, por ejemplo, si tomamos algunos fármacos, es decir, no todo es malo, no significa que porque lo tenga el paciente no tiene buena higiene, no, a veces se desarrolla porque imagínense una persona que, por ejemplo, por su X tratamiento que está llevando, tiene que estar con fármacos constantes, su organismo está batallando contra también químicos, fármacos, microorganismos, etcétera, y entonces es un sistema inmunológico que está débil. Y si nosotros tenemos a un paciente en casa que sabemos que es un paciente propenso a adquirir virus, bacterias del ambiente, es cuando más tenemos que cuidarlo, sea niño, sea joven, adulto mayor, etcétera. Sabemos que no podemos con ellos compartir nuestros utensilios, porque incluso siendo nosotros relativamente sanos, ¿verdad? Podemos transmitirle algo a ellos o podemos ocasionarle algo. Es por eso, doctora, que las personas con VIH y también con cáncer en quimioterapia son las más propensas a esta infección. Sí, en este caso, pues recordemos que ahora lamentablemente cuando hablamos de cáncer ya no es como antes, que uno decía la palabra cáncer y creíamos que solo nos referíamos a adultos mayores, ¿verdad? Lamentablemente hemos visto durante la historia de que ahora el cáncer puede atacar a cualquier edad, entonces y ellos están expuestos a muchos tratamientos que son bien drásticos, de hecho. Entonces, es un tipo de ejemplo que ponemos que a ellos es cuando hay más que cuidarlos. No es que los vamos a tener en una burbujita, pero por ejemplo decir, bueno, si por ejemplo yo sé que ando en la calle, algo así, entonces no me voy a exponer a estar comiendo también de cuchara externa, cuando podríamos hacer un hábito, por ejemplo, llevarnos nuestra cucharita, ¿verdad? Y sabemos de que con esto al menos estamos evitando trasladar microorganismos del exterior hacia nuestro hogar, donde a la vez se lo transmitimos a la persona que está en casa. Entonces, son hábitos que, si bien es cierto, tal vez uno dirá, el que está viendo la tele, ay, qué difícil andar cargando todo esto, pero no, para muestra un botón, la mayoría de personas tiene que salir a la calle a trabajar. Entonces lo más correcto sería que al menos carguemos nuestra cucharita, ¿verdad? Con esta intención. Ahora vemos que, por ejemplo, como vemos las lesiones que están apareciendo en pantalla, no todo esto significa que va a proliferarse. Es decir, por ejemplo, puede ser, hay tipos de lengua también, ¿verdad? Que esas sí se pueden desarrollar por estrés, como usted mencionó anteriormente, y no específicamente por un hongo. Eso ya es algo como de cada quien, porque por ejemplo hay personas que al estar expuestas al estrés desarrollan muchas cosas, como por ejemplo problemas en la piel, problemas de caspa, entre otros, y también a veces hay manifestaciones en boca. La candidiasis no solamente nos puede estar diciendo bueno, que hay algo mal de higiene, nos puede estar también diciendo que este paciente podría tener alguna enfermedad, es decir, puede ser un signo que nos está como alertando. Entonces, en nuestro caso como dentistas, cuando estamos en la consulta tenemos que ser de manera integral atender al paciente. Si nosotros detectamos algo así, por ejemplo, inmediatamente hacérselo saber al paciente.
e incluso abrir el abanico de oportunidades al decirle, mire, lo más correcto es que usted se haga también otras pruebas complementarias de manera general para ver que todo esté bien, por si acaso hay alguna enfermedad que él no lo maneje, al menos detectarla a tiempo, ¿verdad? Sí. Una amiga televidente, Francesca Salazar, nos comenta a través de Facebook que cómo se puede controlar la candidiasis cuando ya es crónica. Bueno, en este caso habría que ver si es un paciente con candidiasis, hacer el diagnóstico. En primer lugar, hacer un buen diagnóstico, porque como les digo, uno no solo se puede guiar ahorita por imágenes. Si ya le hicieron un diagnóstico y usted tiene candidiasis, lo primero es tratar local. Si hay resistencia al tratamiento local, vamos a lo sistémico, ¿verdad? Pero si ya hay resistencia en estas dos, hay que buscar a nivel de organismo, con otros exámenes complementarios, cuál es la razón de la candidiasis, ¿ya me entiende? Porque entonces esa candidiasis lo que es una manifestación de que usted puede estar padeciendo de alguna enfermedad crónica o una enfermedad que está haciendo un sistema inmunológico débil, y esa es la causa principal que tiene que tratar para que mejore su candidiasis. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana en nuestro segmento de salud. Claro que sí, muchas gracias a ustedes siempre por la invitación, y solamente finalizar a nuestros amigos televidentes que nos han seguido durante todo este 2024 en las entrevistas, darles las gracias y desearles muchas bendiciones. Gracias a usted por su calidad y su amabilidad. Recuerde, amigo televidente, que si usted sospecha de esta infección, lo ideal es acudir al médico para su debido tratamiento. De esta manera nos vamos a una pausa comercial.